Bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre la interfaz aérea y la capa física de LTE. En este caso, este video hace parte del curso de Comunicación Inalámbrica y Móvil del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Los invito a que conozcan más información en el blog telecomunicaciones.co para ver información complementaria a esta o conocer noticias relacionadas con nuestra área. Entonces vamos a partir de la evolución de especificaciones que nos da la 3GPP. En particular la 3GPP es un consorcio que ya hace algún tiempo viene definiendo los lineamientos con los cuales se dan las especificaciones para cada una de las generaciones celulares que hemos tenido en los últimos años. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, partimos, o el 3GPP nos habla como tal de los release o versiones de los estándares de comunicación celular. Entonces parto aquí, aunque hay algunos anteriores, parto aquí del estándar que definió por primera vez lo que es 3G. Entonces, el conocido como Release 99, lanzado en marzo del 2000, nos habla de lo que es UMTS, que recuerden que, como habíamos hablado, pues es un estándar que nos caracterizado por acceso múltiple por división de código con una tasa de chip de 3.84 megachips por segundo y que soporta tanto FD como TD. Entonces, a partir del release 99, pues se empezaron a definir ya numéricamente los, eh, cada una de estas versiones. Entonces, por ejemplo, la versión 4 del 2001 nos habla de un estándar basado en CMA con 1.28 megachips por segundo y basado en duplexación TDD. El estándar 5 definió por primera vez lo que es HSDPA, la evolución de 3G enfocada en el downlink, y la versión 6 pues nos habla de lo que es HSUPA, con las mejoras principalmente orientadas al uplink. La versión 7 de, orientada o digamos suma un poco más la evolución que habían tenido las dos versiones anteriores con lo que se conoce como HSPA Plus, en la cual ya tenemos, por ejemplo, 64 QAM en el downlink y tenemos 16 QAM en el uplink. A partir de los estándares que se definieron en esa versión 7, pues empieza a hablar de lo que es, o a introducir como tal, lo que es LTE y el SAE como tal, que va orientado a esa es básicamente la estructura del Core Network de LTE, o también conocido como EPC. Para la versión 8 y la versión 9, entonces estas dos versiones son importantes porque básicamente me definen lo que es LTE. Entonces, en versión 8 y 9, diciembre de 2008 y diciembre de 2009 respectivamente, pues ya me definen, el primero me define formalmente lo que es LTE, me introduce la interfaz aérea como tal basada en OFDMA, que ya la explicamos en un video anterior, nos define esa SAE, que es la estructura como tal de el core network de la red. Todo, pues ya sabemos que todo está basado en LTE, está basado o todo está orientado a IP. Nos hablas también de femtoceldas, pero orientadas a la tecnología anterior en UMTS. Y ya nos empieza a hablar sobre combinar portadoras con lo que es con lo que está marcado acá como Dual Carrier HSDPA, pero solamente para downlink. O sea, ya nos introduce lo que ya en LTE avanzado vamos a conocer como Carrier Aggregation. Y el LTE definió la versión 8, pues se complementa con la versión 9, en la cual pues por ejemplo, una de las cosas que se agregan en esta versión 9 pues es lo que está marcado ahí como MSR, que básicamente me define cómo pueden convivir la arquitectura o el estándar mejor GSM Edge con LTE, para que pues eventualmente diseñar equipos que soporten estas dos tecnologías. Nos habla también vuelve a hablar acá de Dual Carrier, pero en este caso para HSUPA, o sea, para el uplink, basado en HSUPA,
Nos habla de los Home InnoDB, que pues básicamente son femtoceldas para LTE, y genera una primera aproximación o un estudio de viabilidad para lo que se conoce hoy en día como LTE avanzado. A partir de eso, pues entramos a definir precisamente esto último, lo que es el LTE avanzado a partir de la release 10 y 11, y en la cual se definen algunos aspectos. Esos son solamente ejemplos. Pues primero, la versión 10 me define lo que es LTE avanzado, que muchos autores pues hablan como tal que el 4G llegó realmente con lo que es LTE avanzado. Esos mismos autores pues catalogan como LTE, lo catalogan como 3.9G, pero pues diversos autores tienen diversas interpretaciones al respecto. Este Release 10 también nos habla de COMP o multipunto coordenado como tal, que básicamente lo vamos a explicar cuando hablemos de LTE avanzado y sus características. Y aquí también se sigue hablando de lo que es HSDPA, pero ya con 4 portadoras, agregar 4 portadoras en tecnología HSDPA. Y en marzo de 2013 con el release 13 pues hablamos, se sigue, en el anterior se había hablado de la viabilidad del COMP o multipunto coordinado, acá ya como tal se estandariza. Otro aspecto que agrega el release 11 pues está orientado a cómo mejorar como tal las técnicas de múltiple entrada, múltiple salida o MIMO para el caso del downlink. Entonces ese EDL pues es downlink mejorado con técnicas de MIMO, y también carrier aggregation evolucionado, que también lo hablaremos con las características de LTE avanzado. Los estándares, la estandarización continúa, entonces ya se tiene que empezar a desarrollar lo que empezó a definir o marcar el camino de lo que hoy en día es 5G. Entonces hablamos de las versiones 12, 13, 14 y 15, en las cuales, por ejemplo, se empezó a estandarizar o se empezó a definir lo que es, por ejemplo, el LTE directo para comunicación entre dos equipos sin necesidad de una red, sistemas activos de antenas o small cells para ampliar cobertura en este caso. En la versión 13 pues ya habla, por ejemplo, de comunicación entre máquinas, habla o empieza a introducir lo que es LTE en bandas no licenciadas, mejora las técnicas de beamforming, que ya en un próximo video lo vamos a hablar, pues, cuál es la base o cómo se explica qué es beamforming. Siguen mejorando las técnicas MIMO y hablan también de posicionamiento en interiores. Eso es lo que me define la versión 13, y esta versión 13 se conoce como LTE Avanzado Pro. En la versión 14 pues hay otros aspectos que se mejoran, por ejemplo relacionados con energía, localización, bueno, la parte de datos críticos como tal, tanto en general datos sobre LTE como videos sobre LTE, sistemas orientados a broadcast, en este caso de datos multimedia, mejoramiento para servicios de televisión, técnicas de Internet de las Cosas masivo, pues que permita un bajo, bueno, con algunas características de bajo consumo de potencia, en algunos casos, bueno, con unos parámetros de latencia determinados, y el throughput pues también no necesariamente muy alto. Entonces eso define de acuerdo a unas categorías. Y la versión 15, que es la última versión que en este momento ya está cerrada, pues no cerrada sino congelada. Las últimas 3 versiones, 13, 14 y 15 que vemos acá, son versiones que en este momento están congeladas, de tal forma que pues se siguen desarrollando sobre las siguientes. En este caso la 3GPP está trabajando en la versión 16, 17 y 18, orientadas pues a definir como tal aspectos complementarios de 5G y a proyectar
las siguientes generaciones o las mejoras a la generación existente actualmente. Entonces la versión 15 de junio de 2019 pues habla como tal de lo que es New Radio, el fundamento como tal de la capa física en 5G. Habla también de comunicaciones de un vehículo a otra plataforma. También define lo que es el IMS específico para 5G, pues digamos la evolución de lo que era IMS en 4G y pues el soporte de los sistemas de comunicación en este caso, por ejemplo, sistemas basados en trenes como tal. Entonces eso es lo que me define. Ustedes pueden consultar toda la información relacionada a estas versiones en la portal de la 3GPP. En este caso, si lo consultan hoy, pues van a encontrarse que están trabajando actualmente en versión 16, 17 y 18. Bueno, para entrar a hablar como tal lo principal de este video, pues partimos de los preliminares que habíamos comentado en videos anteriores. Entonces lo primero, duplexación, ya lo habíamos explicado, pero pues vamos a recordar que en LTE soporta FDD y TDD y en lo relacionado con acceso múltiple pues soporta OFDMA para el caso del downlink y en el uplink una variante que se conoce como SC-FDMA o FDMA Single Carrier. Para el caso de los anchos de banda, pues habíamos hablado que LTE soporta 1.4, desde 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz como ancho de banda. Y las bandas de frecuencia pues ya están estandarizadas. En internet es fácil consultar cuáles son las bandas asignadas para trabajar en 4G. Bandas orientadas a trabajar tanto en FD como en TDD. Para el caso de los esquemas de modulación, pues sabemos que para el caso por lo menos del payload maneja QPSK 16QAM y 64QAM. Y las tasas de datos máximas en LTE pues están en 75 megabits por segundo para uplink y 300 megabits por segundo para downlink en LTE básico. También recordamos que es un sistema totalmente orientado a computación de paquetes y pues que ya empieza o introduce el uso de la tecnología MIMO que pues va a evolucionar con las siguientes versiones. Entonces, recordemos que lo que vamos a hablar de LTE pues está basado en Release 8 y Release 9 como ya lo acabamos de comentar. Bueno, para la capa física, en la capa física pues vamos a encontrarnos que se va a definir o la definición como tal de la trama parte de la duración de un slot. Entonces hablamos de un slot como la ventana de tiempo de 0.5 milisegundos. Si unimos dos slots vamos a conseguir o vamos a obtener lo que se conoce como una subtrama. Pues como son dos slots pues sería un milisegundo. Y si juntamos 20 slots o 10 subtramas, pues vamos a encontrar una trama de radio que equivale a 10 milisegundos. Dentro de este contexto, algo que define LTE es lo que se conoce como TTI o intervalo de tiempo de transmisión, pues que equivale a una subtrama que, como ya lo dijimos, es de 1 milisegundo. Entonces, a partir de eso, pues se definen, podemos decir que esta estructura como tal es la que se utiliza en sistemas de duplexación por división en frecuencia o FDD. Para sistemas TD o duplexación por división en el tiempo, la estructura de trama pues cambia un poco al respecto con lo que era en FDD. Entonces aquí vamos a hablar de dos alternativas. La primera, podemos tener tramas de radio de 10 milisegundos o podemos tener tramas o media trama, digámoslo así, que sería 5 milisegundos. Entonces, lo mismo, unimos, no está como tal el concepto o mejor, se toma el mismo concepto anterior de que un slot equivale a 0.5 milisegundos, una trama
sería de 1 milisegundo. Y como estamos hablando de duplicación por división del tiempo, pues cada una de estas subtramas pues la tenemos que utilizar ya sea para downlink o para uplink, o en algunos casos pues hay unas subtramas especiales que se pueden utilizar para una determinada información, como lo vemos acá. Entonces esta subtrama que está ahí en color marrón, blanco y gris, pues lo que me va a hacer es llevar información que ya vamos a comentar en un momento. Entonces vamos, de acuerdo a esto, de acuerdo a la trama que se define para TDD, entonces podemos tener diversas configuraciones. Entonces, estas configuraciones que vemos aquí en la parte izquierda, estas 7 configuraciones de la 0 a la 7, pues pueden existir en dos versiones, como ya lo dijimos, 5 milisegundos o 10 milisegundos. Bueno, ahí hay, en la última es de 5 también. ¿Y qué es lo que va a variar? Pues que de esas 10 subtramas que veíamos a continuación, pues unas de ellas son utilizadas para downlink y otras para uplink. Entonces en algunos casos, por ejemplo para la configuración 0, pues nos encontramos con que en esta configuración pues está principalmente orientada a uplink. Y la que está marcada como S pues es la trama especial, subtrama especial, que como dijimos ya vamos a comentar. Entonces cualquiera de esas 7 configuraciones me permiten variar el número de slots que yo voy a utilizar para transmitir en el canal o en el enlace de subida, en el uplink, o transmitir en el canal, en el enlace de bajada o downlink. Esa configuración es variable y pues permite determinar lo que acabo de decir. Las tramas especiales, pues las tramas especiales que veíamos acá, las que estaban marcadas en la diapositiva anterior como con la franja marrón, blanco y gris, pues lo que me van a transportar es esta información que vemos en la parte inferior. Entonces, básicamente es un slot que me tiene una información piloto tanto para uplink como para tanto para downlink como para uplink, con un respectivo periodo de guarda entre ellos. Esa información piloto me involucra la información de algunos canales. De estos canales y señales vamos a hablar en el siguiente video, pero por ahora, por ejemplo, para la primera podemos decir en downlink, SPDSSH es el canal de control para downlink, y el PDSSH, el tercero que vemos aquí, pues tiene que ver con el payload como tal de downlink, los datos útiles que se transmiten al usuario. Entonces esas señales piloto pues básicamente involucran información de ese tipo en este caso. Esa subtrama especial también puede tener diversas configuraciones. Entonces en particular esa subtrama especial básicamente me va a incluir, por lo general me incluye 14 símbolos. Entonces, el balance entre si son DWPTS, tiempo de guarda o UPTS, pues va orientado a una de estas 9 configuraciones que vemos acá. Entonces, en algunos casos se asigna más tiempo para la parte de downlink y en algunos casos para la parte de uplink, y el periodo de guarda también puede variar al respecto. ¿En qué afecta esto como tal? Pues va orientado como tal al tamaño de la celda que se puede utilizar. En este caso tenemos desde 10 hasta 100 kilómetros ahí. Y esta es la forma como puede variar esa subtrama especial bueno, otra de las salvedades es que esto es con prefijo cíclico normal, duración prefijo cíclico normal. Hay otra variante en L3 que es con prefijo cíclico extendido, que básicamente lo que va a utilizar es un prefijo cíclico de mayor duración, y al tener un prefijo cíclico de mayor duración, pues normalmente estas 14, esta sumatoria de 14 que veíamos acá en cualquiera de los casos, pues se va a reducir a 12 para dar una ventana de tiempo para un prefijo cíclico más largo. Bueno, en este caso tenemos acá cómo sería la asignación de recursos. Recuerde que todo esto va en el marco de lo que es
OFDMA. Entonces vamos a partir de, primero aquí tenemos un slot. Recuerden que un slot era 0.5 milisegundos, de acuerdo a lo que acabamos de comentar anteriormente. Y a partir de eso vamos a definir lo que está marcado acá como bloque de recurso. Entonces en ese bloque de recurso ya lo vamos a definir qué es, y para definirlo vamos a entrar con lo que es elemento de recurso. Entonces si vemos en la parte izquierda la figura amarilla tiene una cuadrícula. Entonces en esa cuadrícula en la parte vertical habla de subportadoras, mientras que en el eje horizontal pues habla de símbolos. Entonces cada uno de los cuadros de esa figura amarilla pues lo llamamos como RE o elemento de recurso, y ese elemento de recurso pues equivale, si lo vemos en el tiempo, pues hablamos de que es un símbolo. Si lo vemos en frecuencia, pues hablaríamos de que es una subportadora tal como lo tenemos definido acá. A partir de eso se va a conformar un bloque de esos elementos, que es lo que está marcado aquí en ese recuadro en vino tinto. Y ese recuadro en vino tinto tiene 12 subportadoras. De alto tiene 12 divisiones, de ancho tiene 7, y es la conformación como tal, 7 símbolos por 12 subportadoras, es la conformación normal de un RB cuando se tiene el prefijo cíclico pues normal. Si hablamos de prefijo cíclico extendido, pues ese bloque cambia, básicamente disminuye a 6 símbolos, pero siguen siendo 12 subportadoras. Entonces esa agrupación como tal es lo que conocemos como bloque de recurso. Si nos vamos a qué se asigna a un usuario como tal, pues la asignación mínima por usuario van a ser 1 milisegundo, 12 slots y 180 kHz, que equivalen a 12 subportadoras. Entonces la asignación mínima a un usuario pues como tal sería 2 bloques de estos que vemos acá. Entonces este es un RB como tal. Si asignamos 2 RBs como tal para dos slots, pues básicamente corrijo mejor este uno que hay acá, lo corregimos por 2 RBs, pues básicamente esas 12 soportadoras con 2 slots de tiempo sería la asignación que de forma mínima se le entrega a un usuario en LTE. ¿Qué nos permite eso? Pues eso nos permite un ancho de banda escalable en LTE. Entonces hablábamos de que LTE soporta desde 1.4 hasta 20 MHz. ¿Cómo se va a lograr eso? Entonces, recuerde que por OFDMA, pues básicamente lo que tenemos, tenemos la división o la división del espectro en subportadoras, que normalmente son de 15 kHz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, para el ancho de banda de 1.4, bueno, antes de eso, tenemos aquí el ancho de banda total, como tal del que se dispone, el ancho de banda de transmisión, que se configura a partir de los bloques de recurso, y básicamente esos bloques de recursos activos pues se asignan en función de lo que vemos en la tabla inferior. Entonces vemos que vemos en la tabla inferior, entonces señalamos el ancho de banda de 1.4 MHz. Para ese ancho de banda de 1.4 MHz, pues lo que vamos a asignar es 6 RBs, y esos 6 RBs como tal, si los multiplicamos por el ancho de banda anterior, que era de 180 kHz, y yo multiplico 6 por 180, esto me va a dar un total de 1080 kHz. Esos 1080 kHz, perdón, 1080, esos 1080 kHz, si los divido entre el número de subportadoras, que dice acá 72, y yo divido 1080 entre 72, eso me da un total de 15 kHz, que es el ancho de banda que ya conocemos, el ancho de banda de una subportadora en LTE.
¿Qué tenemos acá? Que nos dice 1080 kHz, pero acá en la primera parte nos habla de 1.4 MHz. Entonces normalmente nunca se llega al ancho de banda completo, debido a que acá debemos conservar estas dos porciones que vemos en las partes laterales, pues debemos conservar un ancho de banda de guarda para no interferir con el espectro adyacente. En cualquiera de los casos, si en cualquiera de los casos que vemos ahí en los 6 casos de la tabla, pues vamos a ver cuántos RB se están utilizando y cuántas soportadoras se van a asignar en cada uno de los casos. Si quieren ampliar la información relacionada con lo que hemos revisado en este video, pueden eh, revisar estos dos elementos de Agilent, que hoy en día pues es Keysight, y también el portal de la 3GPP, donde están cada una de las versiones de los diferentes estándares a nivel celular. En el próximo video hablaremos sobre lo que son señales y canales orientadas a la parte física de LTE, y si les gustó el video lo pueden compartir, le pueden dar like y pueden suscribirse también a mi canal. Entonces, hasta el próximo video.